Victoria dominó una cuarta parte de la población mundial. Sin embargo, poco cuentan los libros de historia sobre su vida privada. Tuvo una relación fogosa con su primo, se enamoró de su mayordomo y tuvo varias experiencias cercanas a la muerte. ¡Wow! ¿Quieres saber de qué hablo? Bueno, pues entonces quédate con nosotros en este nuevo capítulo de Historia Sorprendente para conocer los datos no revelados de la reina Victoria. Pero antes de comenzar, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para que no te pierdas nuestros videos. Ahora sí, comencemos. El nacimiento de Victoria. Su nombre completo era Alexandrina Victoria. Vino a este mundo el 24 de mayo de 1819 en el Palacio de Kensington, ubicado en Londres, Inglaterra. Su padre fue el príncipe Eduardo, el duque de Kent, y su madre fue la princesa alemana Victoria de Sajonia-Coburgo-Saalfeld. La pareja tuvo una sola hija, Victoria. La niña fue bautizada en la capilla privada del Palacio de Kensington. Su nombre no fue casualidad, sus padres la llamaron así en honor a su madre y a su tía paterna, la princesa Charlotte Augusta, quien había fallecido poco tiempo antes de su nacimiento. Sin embargo, aunque se llamaba Victoria, fue apodada Drina, como abreviación a su segundo nombre. Sus familiares la llamaron así durante toda su infancia. Pero el dato más importante en esta historia es el siguiente. Presten atención. En el momento de su nacimiento, Victoria ocupaba el quinto lugar en la línea de sucesión al trono británico. La corona estaba bastante lejos de su alcance, así que reinar no era algo que tenía en sus planes, hasta que pasó lo que pasó. De pronto, todo cambió. El 23 de enero de 1820, cuando Victoria tenía tan solo 8 meses de edad, su padre, el príncipe Eduardo, falleció. No fue una sorpresa. El príncipe de 52 años de edad llevaba tiempo sufriendo los síntomas de la neumonía, como así también ataques de fiebre y enfermedades respiratorias recurrentes. Finalmente, durante un viaje a Malta, contrajo una infección pulmonar que agravó su situación y lo llevó a la muerte. Como dije, su muerte no sorprendió a nadie. El príncipe había estado enfermo durante mucho tiempo, pero sin dudas fue un acontecimiento triste y trágico para la familia real, para el pueblo inglés y particularmente para la corona de Reino Unido. El sistema monárquico perdió un heredero. En el momento en que falleció el príncipe Eduardo, los designios del país eran gobernados por su hermano mayor, el rey Jorge IV, quien había ascendido al trono ese mismo año, en 1820. Su reinado no fue tan extenso como muchos esperaban, solo duró 10 años. No abdicó, sino que falleció el 16 de junio de 1830. ¿La razón? Bueno, un deterioro generalizado de su salud, debido a una combinación de enfermedades crónicas como la gota, enfermedades hepáticas y cardíacas por un lado, y por otro problemas derivados de su estilo de vida. Bebía alcohol, consumía tabaco y comía en exceso. Cuando Jorge IV falleció, subió al trono su hermano menor, Guillermo IV. Guillermo disfrutaba de beber en exceso y no había tenido hijos legítimos. El alcohol lo llevó a desarrollar una enfermedad hepática que a su vez lo llevó a la muerte en junio de 1837 y, como dijimos, no tuvo hijos, y eso significaba que no había tenido herederos para ocupar el trono. Así que cuando falleció, subió al trono la siguiente persona en la línea de sucesión, su sobrina, Victoria. Victoria sube al trono. En 1837, cuando el rey Guillermo IV falleció, Victoria tenía 18 años de edad. Era demasiado joven para reinar un país tan importante como Reino Unido. Sin embargo, ella se sentía preparada. Su madre, la duquesa de Kent, fue su principal cuidadora y le brindó una educación estricta y disciplinada, junto a su institutriz, Louise Lidsen. Y gracias a eso, Victoria se convirtió con el paso del tiempo en una adolescente inteligente y culta. Había pasado mucho tiempo en solitario, aislada de otros niños, pero también había adquirido múltiples conocimientos. Sabía inglés, francés y alemán, como también historia, geografía, música. Además, había estudiado política y se sabía con exactitud las leyes que dictaba la Constitución británica, algo que era totalmente sorprendente para una mujer en aquella época. Pero claro, Victoria no tendría una tarea fácil. Reino Unido a principios del siglo XIX era una nación revolucionada. Importantes cambios históricos sucedieron en aquel momento. Seguramente has escuchado sobre la Revolución Industrial, ¿no? Bueno, la transformación económica y social era abismal. El país cambió de rumbo y giró hacia el liberalismo y el nacionalismo. Y también se produjeron importantes reformas sociales que buscaban mejorar las condiciones de trabajo y educación de las grandes masas que permanentemente se arrojaban a las calles inglesas para expresar su descontento. Bien, pues ese era el país que le esperaba a la joven Victoria. Reinar una sociedad en constante transformación no sería nada sencillo. El 20 de junio comenzó su reinado, conocido como la Era Victoriana. Podríamos decir que Victoria no pasó desapercibida en la historia del Reino Unido. Todo lo contrario, dejó una huella imposible de borrar.
Y es que fue la primera monarca británica que intervino significativamente en la política y en la toma de decisiones gubernamentales. No era nada común que el rey interviniera en las políticas nacionales, pero Victoria lo hizo. ¿Cuál fue el resultado de su influencia? Bueno, la expansión del Imperio Británico. Gran Bretaña, durante su reinado, alcanzó una estabilidad interna sin igual, gracias a la industrialización, al crecimiento económico de la clase media, a los avances tecnológicos y científicos y a las nuevas reformas legislativas como los derechos de las mujeres casadas o las leyes que buscaban mejorar el acceso a la educación. Eso, a su vez, tuvo consecuencias en el ámbito exterior. Con el tiempo, Victoria se convirtió en una monarca bastante querida. Muchos de sus súbditos le tenían aprecio, pensaban que su reina estaba llevando a la nación inglesa al progreso y al esplendor, y algo de razón tenían. Bajo su reinado, el Imperio Británico alcanzó su apogeo en términos de territorio y poder. Se expandió como nunca antes en la historia. Reino Unido crecía cada día más. Vastas tierras de África, Asia, América del Norte, el Caribe y Oceanía quedaron bajo el dominio inglés. Territorios de todos los rincones del mundo comenzaron a pertenecer a la mancomunidad comandada por la corona inglesa. Suena poderoso e interesante, y lo fue, pero esta historia tiene una contracara. A medida que Reino Unido, con Victoria a la cabeza, expandía sus tentáculos alrededor de todo el mundo, miles de personas veían cómo su realidad cambiaba, negativamente, claro. Y es que cuando los ingleses llegaban a nuevas tierras, no entablaban relaciones de amistad. No, claro que no. Los ingleses establecían y mantenían colonias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente que sometían a los seres humanos que vivían en estos territorios a ser sus súbditos y vivir bajo sus normas. Según los expertos en historia, la política de la reina Victoria en las colonias fue bastante opresiva y cruel. Con la llegada de los ingleses, la vida de los pueblos nativos cambió para siempre. Vieron cómo día a día perdían derechos que antes tenían. Los ingleses los despojaron de sus tierras, les quitaron sus recursos naturales y a la fuerza los convirtieron en sus esclavos. Si se resistían, o les hacían daño físicamente o les imponían costosas multas. Así, la reina Victoria veía feliz cómo llegaban a los puertos de Inglaterra barcos con hombres llenos de dinero, pero del otro lado del mar, miles de personas vivían un calvario. Para los nativos, era una pesadilla. Las colonias habían sido robadas, y no solo en términos económicos. Los pueblos que se convertían en los nuevos miembros de la Mancomunidad de Naciones perdieron su cultura. Sí, su lengua, sus instituciones y sus tradiciones fueron reemplazadas por la cultura británica. En las colonias los ingleses promovían la lengua inglesa, la religión cristiana y el amor por la reina Victoria. Y si no querías adorar a la reina Victoria, bueno pues, no había mucho lugar para resistirse. Aquí hay una pregunta bastante válida que podemos hacer. ¿Acaso la reina Victoria sabía lo que ocurría en sus colonias? Bueno, pues, claro que sí. Victoria no solo estaba enterada de las políticas crueles y el trato inhumano que recibían las poblaciones de la mancomunidad, sino que las avalaba y por supuesto se beneficiaba de ellas. Más colonias significaba un imperio más grande, y ella era precisamente la emperatriz de este gigante imperio. Claro, ¿cómo no incentivar la expansión del Reino Unido, costara lo que costara? Podríamos decir que aunque eso provocó el descontento de otras potencias y de las colonias, la soberana tuvo un reinado exitoso ante los ojos de sus súbditos, el pueblo inglés. Creían que el expansionismo era una tarea civilizadora y que era su deber hacerlo. La reina Victoria, en un acto público, declaró: "No es costumbre nuestra anexionar países, a no ser que nos veamos obligados o forzados a hacerlo. Como dijimos, muchos la querían, pero muchos otros no. Los atentados en contra de Victoria no fueron casualidad. Sí, escuchaste bien. Victoria fue objeto de varios intentos de asesinato durante su reinado. El primero ocurrió en 1840, cuando un hombre llamado Edward Oxford disparó 2 veces hacia ella. Los otros se produjeron en 1842, 1849, 1850 y 1872. Sin embargo, afortunadamente, solo fueron intentos. Ninguno fue exitoso. Ya sabemos cómo funciona la realeza. Los príncipes y reyes no se casan por amor, sino por uniones políticas, comerciales o estratégicas. Pero ese no fue el caso de la reina Victoria. Victoria estaba profundamente enamorada de su prometido, quien, además de su esposo, era su primo. Claro que sí, otra historia de incesto. Su nombre era Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha. Nació en el ducado ernestino de Sajonia-Coburgo-Saalfeld.
Sus padres no eran reyes, pero tenían estrechos vínculos con todos los monarcas gobernantes de Europa. Cuando cumplió 20 años, lo hizo. Se casó con su prima hermana, la reina Victoria, y se convirtió en príncipe consorte. Y sí, estaban profundamente enamorados el uno del otro. No podían mantenerse alejados. ¿Qué tanto? Bueno, los tortolitos tuvieron juntos 9 hijos. Por un lado, los métodos anticonceptivos de la época pues no eran los mejores, pero por otro lado, aunque 9 suena excesivo, realmente ellos estaban cumpliendo con su tarea a la perfección. Después de todo, los reyes y reinas deben procrear para mantener la línea de sucesión, y ellos fueron exitosos en eso. Tuvieron en total 9 hijos y 42 nietos. Gracias a Victoria y a las alianzas matrimoniales que construyó, 26 de ellos se casaron con otros miembros de la realeza o nobleza europea. No por nada, se ganó el apodo de la abuela de Europa. La reina inglesa y su amado esposo se convirtieron en los abuelos de gran parte de los monarcas del continente. Victoria I llegó al trono de Inglaterra para cambiarlo todo. La época que recibe su nombre pasó a la historia como un tiempo de esplendor, pero también de recato, pudor y estrictas conductas morales. Sí, múltiples normas que la propia reina Victoria en su vida privada desacató. En tiempos en donde el sexo estaba mal visto, la reina Victoria I dio rienda suelta a su lujuria. Ya de adolescente, Victoria I había conocido a Alberto de Sajonia-Coburgo y Gotha, quien era su primo hermano. Inmediatamente se gustaron. Sin embargo, Guillermo IV, rey del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda, definitivamente no aprobaba esa unión. Él prefería que su sobrina se casara con el príncipe Alejandro de los Países Bajos. Sin embargo, Victoria I estaba empecinada con Alberto. ¿Qué tanto? Bueno, en su diario escribió: Alberto es extremadamente guapo. Tiene grandes ojos y azules, una nariz bonita y una boca muy dulce con buenos dientes. Pero el encanto de su cara reside en su expresión, que es muy agradable. Uy. Sí, Victoria I, de 17 años, ya estaba completamente enamorada, y de su primo, para no variar. A decir verdad, se gustaban mucho mutuamente, y los tortolitos empezaron a reunirse en soledad, pero sin ningún contacto físico, o al menos eso es lo que se dice. Para poder oficializar la unión y dormir en la misma alcoba con Alberto, Victoria I adelantó los trámites. El 15 de octubre de 1839 le pidió ella misma matrimonio a Alberto. Sí, y el afortunado, claro que aceptó. El 10 de febrero del año siguiente caminaron juntos al altar de la Capilla Real del Palacio de St. James en Londres y pasaron la noche de bodas juntos. Al día siguiente, Victoria I escribió: Nunca había pasado una noche así. Mi querido Alberto, con su gran amor y afecto, me ha hecho sentir que estoy en un paraíso de amor y felicidad. Algo que nunca esperaba sentir. Este ha sido el día más feliz de mi vida. ¡Ay, Alberto! Sí, Victoria y Alberto siempre se demostraban físicamente el amor que se tenían, incluso en público. Ya para el 10 de junio de 1840, tan solo unos meses después de la boda, Victoria estaba embarazada de su primer hijo. Victoria I y Alberto tuvieron 9 hijos en total. Sí, 9. 4 niños y 5 niñas. Sus descendientes la convirtieron en la abuela de todos los monarcas europeos. Existen muchas pinturas sobre la familia. Una pareja virtuosa rodeada de niños rubios, por supuesto. La historia entre la reina Victoria y el príncipe Alberto es súper romántica, lo sé. Pero lo trascendental aquí es que la reina Victoria tenía el gen de la hemofilia, y al día de hoy no se sabe por qué lo tenía. Y es que ninguno de sus progenitores padecía de hemofilia. Para explicarlo, hay 2 posibilidades. La primera es que se haya tratado de una mutación espontánea. Que el gen haya aparecido con Victoria por primera vez en una familia es un capricho de la naturaleza que tiene una probabilidad de darse en una persona entre 15,000. Y estoy seguro que ya tienes una idea de hacia dónde podría ir la segunda posibilidad. Sí, la madre de Victoria pudo haber engañado a su esposo y tuvo una aventura extramatrimonial con la mala suerte de que su amante resultó ser hemofílico y le legó el gen a su hija. Es imposible saber con certeza qué ocurrió, si fue la naturaleza quien hizo su trabajo o si todo se trató de un affair real. El término refiere específicamente a la hemofilia. Es una enfermedad hereditaria que afecta la coagulación de la sangre. La persona que la padece no posee el factor octavo, la proteína necesaria para una correcta coagulación. Y eso provoca que padezca hemorragias espontáneas en músculos y articulaciones, como así también sangrado excesivo e incontrolable después de una lesión. Imagina que te caes, te lastimas la pierna y el sangrado se prolonga por horas. Bueno, algo similar sería la hemofilia. Por lo general, la hemofilia afecta principalmente a los varones, mientras las mujeres suelen ser portadoras. El abanico de síntomas de la hemofilia es realmente muy amplio.
Las víctimas pueden tener síntomas leves como sangrado prolongado después de un golpe o síntomas más graves. La persona que tiene hemofilia podría experimentar graves hemorragias espontáneas que pueden ser muy dolorosas e incluso poner en riesgo su vida. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Bueno, pero el dato trascendental de la hemofilia es el siguiente. Presten atención. La hemofilia es hereditaria, inevitable y no tiene cura. Está escrito en el ADN del afectado. Pero lo que sí sabemos es que en aquel momento se inició el legado maldito de la enfermedad real que acechó a todos los sucesores de los tronos europeos. ¿Por qué? Bueno, volvamos a repetir el dato trascendental de la hemofilia. Es hereditaria. Y la reina Victoria y Alberto tuvieron 9 hijos. Sí, 9. De entre ellos, Leopoldo, duque de Albany, heredó la enfermedad y 2 de sus hijas, Alicia y Beatriz, fueron portadoras. Es decir, la reina legó esta enfermedad a sus hijos. Y es trágico, lo sé, pero el drama no termina ahí. Y es que ya sabes cómo funciona. Los reyes medievales y modernos acostumbraban a casarse entre ellos por estrategia. Su objetivo era formar alianzas para extender su influencia y mantenerse en el poder. Los hijos de la reina Victoria y el príncipe Alberto no fueron la excepción. Victoria casó a muchos de sus hijos y nietos con futuros reyes y reinas. Emparentó los Sajonia-Coburgo con los Glücksburg, con los Romanov, con los Hohenzollern, con los Bernadotte, los Borbón, etc. Así, todos los hijos y nietos de Victoria de Reino Unido se mantuvieron en el poder, fueron reyes o padres de reyes. Casi todas las familias reales de Europa quedaron emparentadas directamente con la soberana. Eso explica su apodo. La reina Victoria se convirtió en la abuela de Europa. ¿El problema? Bueno, la reina Victoria exportó su gen a todas las familias reales del continente, debilitando la sangre azul de la aristocracia europea y cambiando la historia de Europa para siempre. Las consecuencias de la hemofilia y los casamientos entre reyes fueron funestas. Beatriz, una de las hijas de la reina Victoria y el príncipe Alberto, se casó en 1885 con el duque de Battenberg, un miembro de la familia real española. Ella le heredó el gen de la hemofilia a 2 de sus 4 hijos, Leopoldo y Mauricio. El primero murió en una intervención quirúrgica a los 33 años y el segundo falleció a causa de una hemorragia abdominal a los 19 años. Por su parte, Leopoldo contrajo nupcias con la princesa austríaca Helena Waldeck. De aquel matrimonio nació una niña llamada Alicia. La pobre Alicia también heredó el gen de la hemofilia y ya de adulta se lo legó a su hijo Ruperto. Y por último, la otra hija de Victoria y Alberto, Alicia, tuvo una hija llamada Alix, quien fue portadora de la enfermedad. Alix, en 1894 se casó con Nicolás, el zar de Rusia, y tuvieron un hijo, Alexis. El pobre niño no solo heredó el trono, sino también el gen de la hemofilia de parte de su madre. El sangrado de Alexis era constante, sufría tantos dolores que se sometió a un tratamiento para buscar una cura. Y su doctor era nada más y nada menos que Rasputín. ¿Han escuchado hablar de él? Bueno, en aquella época, Rasputín tenía la fama de ser un hombre santo con el poder de sanar a las personas. Y muchos no lo saben, pero la relación de los zares con el manipulador monje, a quien entregaron a su único hijo varón, con la esperanza de que encontrara la cura a su enfermedad, fue uno de los detonantes de la Revolución Rusa. Sí, por más increíble que parezca. El punto aquí es que todos los afectados sufrieron la herencia de la sangre azul, los síntomas de la hemofilia, hemorragias, hematomas, dolores fuertes y rigidez en las articulaciones y en los músculos a causa de la hinchazón que provocaban las pérdidas de sangre, las cuales aparecían sin ningún evento traumático. Así, los miembros de las monarquías europeas no solo heredaron títulos, sino que también heredaron dolores intensos que padecieron de por vida. Admitirlo, la reina Victoria fue una gran matriarca. La abuela de Europa fue una gran abuela. Emperadores, reyes, príncipes y duques adoraban visitarla y hacerle compañía durante las vacaciones de verano. Ella les compartía consejos y los trataba cariñosamente. Pero su influencia también tuvo un lado oscuro. Transmitió la hemofilia a muchos de sus nietos. Aunque no lo creas, al día de hoy, su influencia sigue viva en los tronos de España, Noruega, Suecia, Dinamarca y Bélgica. Increíble, ¿no? ¿Lo sabías? ¡Wow! Sí, pero tristemente, la historia de amor de Victoria y Alberto tuvo un punto final. No desapareció el cariño, ni quisieron separarse, no. Alberto enfermó de fiebre tifoidea y falleció en 1861, a los 42 años de edad. Sin dudas, la muerte de su esposo fue uno de los momentos más trágicos de la vida de la reina Victoria. Después de todo, no solo perdía a su esposo, sino a su compañero, confidente y al gran amor de su vida. La tristeza era infinita. La monarca se hundió en la depresión, estaba desconsolada. No se dejó ver en público por 3 años y hasta el día de su muerte, 40 años más tarde, guardó luto estricto.
Además, le ordenó al personal del palacio que conservara las habitaciones del príncipe tal como si estuviera vivo y que le dejaran su baño de agua caliente todos los días para que se afeitara. Despedirse del amor de su vida no fue tarea sencilla para Victoria. Pasaba sus días deprimida, en la oscuridad. Durante muchos años, la reina se retiró de la vida pública. Así, la muerte de Alberto influyó en su forma de gobernar, sí, pero también influyó en la relación que tenía la reina con sus hijos. Alberto había fallecido a causa de una serie de dolencias, pero la reina estaba convencida de que había muerto por fiebre tifoidea, provocada durante un viaje lluvioso a Cambridge. Alberto había viajado para aconsejar a su hijo Bertie de abandonar la aventura que tenía con una actriz. Victoria culpaba a su hijo de la muerte de Alberto. Así, se volvió una madre más distante, ausente y poco cariñosa con todos sus hijos, pero especialmente con Bertie. La reina había escrito algunas palabras en su diario íntimo sobre su maternidad, y gracias a eso podemos saber que la monarca tenía sentimientos conflictivos con sus hijos. Ella, como toda jefa de Estado, Victoria I de Inglaterra, controlaba todo lo que ocurría en su reino. Y no me refiero solo a cuestiones públicas, sino también a privadas. Algunas veces su rol como reina interfería en su vida íntima, y Victoria I terminaba obsesionándose por controlar la vida de sus hijos e implementando con ellos también su mano dura. Veamos. Empecemos esta historia por el principio. Victoria I y su esposo, el príncipe consorte Alberto, tuvieron 9 hijos. Sin embargo, a la reina realmente no le gustaba estar embarazada. De hecho, lo odiaba. Le temía el embarazo porque su peor pesadilla era morir en el parto. Además, la panza la hacía sentir incómoda con su cuerpo. Ella decía que se sentía como un conejo. Cuando nacieron sus hijos, Victoria sufrió depresión postparto y deseó alejarse lo más posible de los bebés. Se sabe que le repugnaba la idea de dar pecho y creía que todos los niños recién nacidos, incluso sus propios hijos, eran feos. Como verás, Victoria I no era la madre más cariñosa del mundo. Todo lo contrario, era fría, cruel y severa, especialmente con su hijo mayor, Eduardo VII. Victoria, su propia madre, lo creía tonto, poco apuesto y no le prestaba atención. Sí, pobre Eduardo. Sin embargo, con el resto de sus hijos, Victoria I tuvo un trato un poco diferente, pero no agradable. Su necesidad de controlarlos era casi enfermiza. ¿No me crees? Ok, escucha esto. Victoria I creó una red de espías e informantes para que la mantuvieran al tanto de todo lo que hacían sus hijos y con quienes se juntaban. Imagínense, cuando su hijo Bertie se casó con la princesa Alejandra de Dinamarca, la reina Victoria I solicitó a sus informantes que la mantuvieran al tanto sobre el ciclo menstrual de ella. Sí, de verdad. No solo era la madre de sus hijos, sino también su soberana, y nunca dejaba que olvidaran eso. Y gracias a ello, sus hijos vivían aterrorizados. Quizá quien más sufrió la personalidad de Victoria I fue su hija Beatriz. Victoria deseaba que Beatriz permaneciera soltera durante toda su vida, pero Beatriz desoyó los consejos de su madre y anunció su compromiso con un príncipe alemán. Su madre Victoria I, como castigo, no le habló durante medio año y le puso una condición. Solo daría el visto bueno para el casamiento si la pareja aceptaba vivir junto a ella. Ok, su nombre completo es Alicia Maud Mary. Nació el 25 de abril de 1843 en el Palacio de Buckingham, en Londres. Ok, el nombre de Alicia se le otorgó en honor al primer ministro de la reina, Lord Melbourne, quien era un gran admirador de la soberana y una vez confesó que Alicia era su nombre femenino favorito. El día que nació Alicia fue un día feliz. Sus 2 hermanos mayores, Victoria y Alberto, la esperaban con entusiasmo. Su madre, la reina Victoria, sentenció que sería la belleza de la familia, y para muchos, la reina no se equivocó con su pronóstico. Alicia tenía un gran interés por el mundo exterior de la casa real, y cuando se encontraba en el castillo de Balmoral, solía visitar a las personas que vivían y trabajaban en sus tierras. Durante la guerra de Crimea, Alicia visitó hospitales en Londres para ver a los soldados heridos, así que, como verás, desde muy pequeña empezó a evidenciar su gran carácter y su empatía por los demás, cualidades que la distinguieron durante toda su vida. Durante su infancia compartió mucho tiempo con su hermano Alberto, quien posteriormente se convirtió en el rey Eduardo VII de Inglaterra. Esa cercanía y cariño que existía entre ambos se mantuvo siempre, incluso en la adultez. Podríamos decir sin rodeos que Alicia vivió una infancia feliz, pero ya sabes, a veces la felicidad no dura para siempre. Dolorosas pérdidas. El 15 de marzo de 1861, Alicia tuvo que despedir a una persona importante en su vida. Falleció la reina madre, su abuela, la madre de la reina Victoria. Dejó este mundo en Frogmore House,
y Alicia desde ese momento se convirtió en un apoyo fundamental para su madre, quien había quedado profundamente afectada por esta pérdida. Alicia le brindó un hombro para llorar y la consoló. Su Majestad escribió posteriormente en su diario: Alicia ha sido muy cariñosa y afectuosa conmigo, y se ha preocupado mucho por mí. Sí, además de todo, era una buena hija. Pero bueno, la tristeza no terminó allí. Algunos meses después, en la madrugada del 14 de diciembre de 1861, hubo otra muerte en la familia real. El príncipe Alberto falleció en el castillo de Windsor. Alicia, su hija, permaneció a su lado en los últimos momentos, y una vez más apoyó a su madre en todo lo que pudo. Ella fue su pilar emocional, pero también se convirtió en su apoyo real. Alicia se empeñó en aquel periodo de luto como secretaria no oficial de la reina Victoria y se encargó de la recepción y revisión de documentos monárquicos. Así, intentó encargarse de todo lo que hacía anteriormente su padre. La compasión de Alicia hacia el sufrimiento de los otros hizo que se convirtiera en una figura popular en el pueblo inglés y, sin dudas, durante su adolescencia se convirtió en la hija favorita de la reina Victoria. La boda más triste. En 1860, la reina Victoria puso en marcha su proyecto de encontrarle pretendientes a su hija, Alicia. Claro, la princesa no podía permanecer soltera por el resto de su vida. La soberana quería que todos sus hijos se casaran sí o sí. Y aunque deseaba que Alicia viviera un amor apasionado como ella lo había vivido con su esposo Alberto, su hija no tenía alternativa. No podía elegir pareja fuera de los círculos de la realeza europea. Sí, ya sabes cómo funcionaba y cómo continúa funcionando al día de hoy la monarquía. El casamiento es un excelente método de establecer alianzas políticas y económicas con otros países. El amor pasa a segundo plano. En ese momento solo quedaban disponibles dos candidatos para Alicia, Guillermo de Orange y el príncipe Alberto de Prusia. Guillermo realmente no demostró ningún interés por Alicia y ella no lo encontró nada atractivo. Y el príncipe Alberto, por su parte, declaró que Alicia no era lo suficientemente buena para él. Ok, sí, Alicia, la belleza de la familia real inglesa, fue doblemente rechazada, y las opciones disponibles eran realmente escasas. En ese escenario tan adverso, la reina Victoria propuso como pretendiente al príncipe Luis de Hesse, un miembro de la realeza menor alemana. La ceremonia privada se llevó a cabo el 1 de julio de 1862 en Osborne House. Era una boda, sí, pero el clima era de tristeza absoluta. Y es que hacía poco había fallecido el príncipe Alberto. Más que una celebración, aquello parecía un funeral. De hecho, Alicia vistió de luto antes y después de la ceremonia. Este evento pasó a la historia como la boda real más triste de los tiempos modernos. Triste matrimonio. Después de la boda, la pareja real emprendió su viaje hacia Alemania. Una gran multitud los recibió con entusiasmo. Allí vivirían su vida de casados que, de película de cuento de hadas, realmente tuvo poco o nada. A ver, veamos. Pronto la familia se amplió. Alicia dio a luz a 7 hijos. A pesar de la amabilidad de la gente y de haberse convertido en madre, los primeros años de matrimonio realmente fueron bastante difíciles para Alicia. La princesa no supo adaptarse a su nueva vida lejos de su país. Su adaptación a la vida matrimonial fue realmente complicada. Extrañaba su hogar, no había superado la pérdida de su padre, se sentía sola y no le resultó sencillo vivir una vida más austera que la que tenía anteriormente. Su nuevo nivel de vida era mucho más bajo de lo que la princesa estaba acostumbrada. Ante la tristeza y angustia que le causaba su nueva realidad, su madre, la reina Victoria, no fue un gran consuelo. No, para nada, todo lo contrario. El vínculo entre ambas comenzó a desgastarse. La reina Victoria no estaba de acuerdo con la decisión de su hija de amamantar a sus bebés, ya que lo consideraba una práctica aberrante. Además, pensaba que Alicia había cambiado y ya no le tenía tanto aprecio como antes. Pero no solo eso, su esposo tampoco sirvió de consuelo y apoyo. Luis y Alicia notaron con el tiempo que no tenían muchas cosas en común. No tenían de qué conversar. Además, compartían poco tiempo juntos. Luis le dedicaba gran parte de su tiempo a la guerra que se vivía en Alemania y solo se encontraba con su esposa en las pausas del combate. Hay que decirlo, la decepción de Alicia con su matrimonio no le impidió interesarse por los temas de su marido. La princesa comenzó a prestar mucha atención a las preocupaciones sociales de las clases bajas de Alemania. A menudo visitaba los hogares de las familias más pobres, muchas veces de incógnito, para conocer su vida y cómo podía ayudar para que mejorara. La gran duquesa se consagró también a ayudar a los soldados heridos durante las guerras de Bismarck en la década de 1860. Tras desarrollar un gran interés por la enfermería, tomó un papel muy activo, vendando incluso a los heridos.
Cuando terminaron las guerras, comenzó a visitar hospitales a diario, a menudo con sus hijos. Tragedia sin fin. En 1873, el quinto hijo de la pareja, Friedrich, tuvo un espantoso e inesperado accidente. Cayó por una ventana de más de 6 metros de altura. Los expertos de la salud de la época no pudieron detener la hemorragia interna y recuperarse del golpe. No. Friedrich falleció y Alicia jamás se recuperó de esa pérdida. Como si no fuera lo suficientemente doloroso perder un hijo, la tragedia llegó a la vida de Alicia una vez más. Sí, tan solo 5 años después de la muerte de Friedrich, en 1878, un brote de difteria afectó el palacio en donde vivía la familia. La primera en mostrar síntomas después de quejarse de dolor de garganta en la noche del 5 de noviembre fue su hija mayor, Victoria. La mañana siguiente le diagnosticaron difteria y la enfermedad se propagó rápidamente a otros 4 hijos de Alicia, y su esposo, Luis de Hesse, se contagió poco después. Tras días de agonía sucedió. Su hija Marie terminó falleciendo por asfixia. La familia quedó devastada. Alicia, en ese momento de tristeza, decidió romper su regla de no tener contacto personal con los enfermos y consoló a su esposo y a sus hijos con un beso y un abrazo. Sí, seguramente ya lo estás imaginando. Fue un gran error, un error que le costó la vida. El 14 de diciembre Alicia enfermó de difteria y 9 días después falleció. Alicia fue enterrada el 18 de diciembre de 1878 en el mausoleo Gran Ducal en Rosenhauer, cerca de Darmstadt, con la bandera de Reino Unido cubriendo su ataúd. Alicia fue la primera hija de la reina Victoria que falleció. La reina inglesa Victoria vivió 20 años más. Su Majestad, afectada por el dolor, escribió a su hija Victoria: "Mi querida hija, quien estuvo a mi lado y me apoyó hace 17 años, se ha ido el mismo día, y debido a una enfermedad tan horrible y espantosa. Ella tenía la personalidad de su querido padre y mucho de su carácter abnegado y valiente, y una devoción total al deber". La familia real inglesa y el pueblo inglés quedaron profundamente conmovidos por su muerte, pero muchos de los royals no asistieron a su funeral al temer contagiarse. Alicia de Hesse no pudo ser despedida por la mayoría de sus seres queridos. Triste, ¿verdad? La muerte de Alberto afectó a la reina Victoria. Nunca más volvió a usar ropa de colores y se retiró de la vida pública durante muchos años. La monarca se refugió en el castillo de Balmoral en Escocia. No quería ver a nadie, ni tenía ánimos para participar de multitudinarios eventos, pero hubo una persona a la que sí deseó mantener cerca. Hablamos de su sirviente escocés, John Brown. Era el sirviente favorito de Alberto. La reina decidió ponerlo a trabajar bajo su servicio, ya que después de todo pensó, si John Brown le agradaba a su difunto esposo, seguramente le agradaría a ella también. Y no se equivocaba. El vínculo entre ambos se hizo bastante estrecho. Entre ellos nació una gran amistad, o quizá algo más. Los rumores de la aventura empezaron a circular, tan es así que algunos periódicos de la época le apodaron Mrs. Brown y aseguraron que la reina estaba profundamente enamorada del joven. Incluso se especulaba que se habían casado en secreto. ¿Recuerdas que minutos atrás dijimos que la reina sufrió varios atentados en contra de su vida? Bueno, uno de ellos ocurrió en 1973. Quien la atacó fue Arthur O'Connor, el sobrino nieto de un diputado irlandés. El hombre tomó su pistola y apuntó contra la reina, quien viajaba en un carruaje abierto hacia el Palacio de Buckingham. Afortunadamente, no logró terminar con la vida de la monarca, pero no fue suerte. El rápido accionar de John Brown, el amado de la reina, lo impidió. Corrió para salvar a Victoria y evitar que fuera herida. ¡Wow! Pero tristemente, el amor entre la reina y John Brown también tuvo punto final. El cariño y la devoción produjeron este desenlace tan triste. Y es que en 1883, la reina tuvo un pequeño accidente. Ella cayó por una escalera de Windsor. Esta situación la obligó a guardar reposo. Y su novio John Brown, quien en ese entonces estaba enfermo de erisipela, decidió dejar de hacer reposo y continuar trabajando para asistir a la reina. Esta decisión terminó siendo contraproducente. Días más tarde, el 27 de marzo de 1883, John Brown falleció. Y sí, la reina una vez más quedó devastada, y no es exageración. Victoria jamás se recuperó de la pérdida de su sirviente preferido. A partir de ese hecho, su decadencia física y emocional fue notable. Sobre él escribió: "Fue el mejor, el corazón más devoto que jamás ha latido. No tenía otro pensamiento que no fuera para mí, para mi confort, mi seguridad y mi felicidad. Valiente, altruista y desinteresado, discreto al máximo. Solo hablaba la verdad sin temor y me decía lo que pensaba y creía correcto sin lisonjearme. La paz de mi vida diaria se ha ido, el dolor es terrible y la pérdida
irreparable. ¡Wow! Sí, la reina realmente quería a John Brown. Y si les quedaba alguna duda sobre su romance, escuchen esto. Victoria le pidió al médico de la familia, el Dr. William Fall, que cuando ella falleciera, dentro de su féretro, colocaran un retrato del príncipe Alberto, padre de sus 9 hijos, de un lado, y otro de John Brown por el otro lado. ¿Ahora sí me creen? Creo que no hay lugar a dudas. Romance confirmado. Ya lo sabemos, los reyes no deben gobernar, solo reinar. No deben intervenir en el mundo de la política, solo observan desde su palacio y aconsejan. Así debería ser, pero lo cierto es que los puntos de vista de la reina Victoria eran públicamente conocidos. La monarca no tenía un papel meramente ceremonial, sino que tenía una gran influencia en la política y en la sociedad británica. Todo el pueblo inglés sabía que Victoria era partidaria de las organizaciones y los políticos conservadores. Ella creía fervientemente en la monarquía, en la iglesia anglicana, en la propiedad privada y en la estabilidad social. Para ella el progreso consistía en mantener el status quo. ¿Revoluciones? ¿Ascenso social? ¿De qué me estás hablando? No en el reinado de Victoria. La reina no solo tenía afinidad política con el conservadurismo, sino también tenía una postura conservadora en cuestiones sociales y culturales. Tenía devoción a la moral y a los valores familiares. Se podría decir que su lema era Dios, patria y familia. No había lugar para la homosexualidad o para las creencias diferentes. Además, Victoria rechazaba todo lo relacionado con la sexualidad y lo erótico. Para Victoria, el sexo era tabú. Mientras más largos tuvieran los vestidos las mujeres y mientras menos partes del cuerpo quedaran descubiertas, mejor. Las relaciones carnales eran casi una blasfemia para la reina, pero paradójicamente, seguramente lo estás pensando, Victoria dio a luz a 9 hijos y no fueron procreados mediante inseminación artificial o algo por el estilo, pero bueno, sigamos con lo nuestro. El reinado de Victoria fue extenso. Durante este periodo, la sociedad inglesa hizo estragos. Importantes cambios económicos se avecinaron, lo que trajo consigo cambios sociales y culturales. La revolución industrial data de esa época, como así también movimientos masivos de obreros y colectivos feministas que luchaban por adquirir mejores condiciones laborales e igualar las condiciones de vida entre hombres y mujeres. Imagínense, en aquella época, las mujeres no tenían ni derecho al sufragio. Sin dudas, la modificación de las leyes para generar una mayor igualdad social era imperiosa, pero Victoria, a pesar de ser mujer, se mostró reacia a esas peticiones. Como dijimos, Victoria era partidaria del status quo, costara lo que costara. Esta postura conservadora generó que varios estamentos sociales de su pueblo empezaran a aborrecerla. Consideraban que su reina era un obstáculo para el bienestar del pueblo, pero a la reina no le importaba expresar su polémica opinión en público. Después de todo, ella iba a seguir reinando Gran Bretaña. No necesitaba el voto de nadie para retener la corona sobre su cabeza. Este es uno de los datos sobre la reina Victoria que generalmente se oculta. Y es que todos creen que todos los reyes poseen una gran fortuna, y es cierto, la reina Victoria no es la excepción. Heredó una considerable fortuna e incontables propiedades que provenían de la familia real alemana que pertenecían a la casa de Hanover. Su padre, el duque de Kent, había heredado muchísimo dinero, mucho de verdad. Si bien no podemos asegurar el monto exacto, podemos decir que la familia durante la infancia de Victoria no pasó penurias económicas. Sin embargo, la situación económica de Victoria durante sus primeros años de reinado no fue excepcional. El problema fue su predecesor. Guillermo IV había mantenido una lujosa y costosa vida y generó una cuantiosa deuda que Victoria se vio obligada a pagar. A esa difícil situación se le sumó los gastos de la corte real, que eran sumamente elevados, y la manutención de una numerosa familia. Victoria no tuvo otra opción que ajustar los números y mantener su vida austera durante los primeros años de su reinado. Con el paso del tiempo, la situación económica de Victoria mejoró significativamente. Una vez que saldó las deudas de la gestión anterior, la reina pudo disfrutar de la asignación anual que el Parlamento británico le otorgaba. Gracias a esta asignación, la reina Victoria podía financiar los gastos de las actividades reales y su elevado estilo de vida. Pero además de su sueldo, Victoria tenía otra fuente de ingresos. Muchos no lo saben, pero la reina Victoria era mujer de negocios, tenía inversiones. Sí, las inversiones, claro, no nacieron en Wall Street, claro que no. Victoria invirtió en acciones, bonos y propiedades inmobiliarias en el Reino Unido y en otros lugares del Imperio Británico. Esto, sin dudas, le permitió aumentar su riqueza a lo largo de su reinado. Hacia el final de su vida, su fortuna personal superó los millones de libras esterlinas. Y si esto es así,
Podemos asegurar que la reina Victoria fue una de las monarcas más ricas de la historia británica. ¡Wow! Pero su riqueza le valió las críticas de sus contemporáneos. Y es que mientras miles de obreros tomaban las calles inglesas reclamando mejores condiciones laborales y mejores retribuciones económicas para salir de la pobreza, la reina disfrutaba de abundantes banquetes y joyas sobre su cuello. Sin embargo, hay quienes la defienden. Aseguran que la reina hacía donaciones y contribuciones caritativas anónimas. Victoria I, reina de Inglaterra y emperatriz de la India, por su parte, tiene sus méritos. Bajo su gobierno, su país experimentó un cambio industrial, cultural, político y científico sin precedentes. Gracias a eso, su nombre ha quedado grabado para siempre en la historia y en la mente de su pueblo. Sin embargo, Victoria I no solo era una figura pública, era una persona de carne y hueso, con una vida privada puertas adentro del Palacio de Buckingham. Muchos no lo saben, pero la popular y célebre reina tenía sus vicios, como todos. ¿Cuál era el mayor de ellos? Bueno, la comida. No estoy exagerando. A la reina Victoria I no solo le gustaba mucho la comida, no, tenía un problema con ella. Su gula feroz y su obsesión desmedida eran heredadas, venían de familia. Sus tíos, los reyes Jorge IV y Guillermo IV, habían sufrido problemas de obesidad. La reina Victoria I también tuvo sobrepeso. Medía 1,52 m de altura, mientras su cintura medía 115 centímetros. Padecía las dolorosas consecuencias de su gran apetito, problemas estomacales, indigestión y mal humor. A pesar de los malestares, nadie podía controlar el apetito de la reina. Tanto su médico de cabecera como su esposo, el príncipe Alberto, estaban preocupados por Victoria. Intentaron persuadir a la reina a través de todos los medios posibles para que cuidara su salud, moderando su feroz apetito y haciendo ejercicio físico, pero no. Nada sirvió, nada la saciaba. Para ser exactos, no fueron ellos los primeros que notaron el problema de Victoria I con la comida. Familiares y asesores le pedían expresamente que cambiara sus hábitos alimentarios. Y el primero en decírselo fue su tío Leopoldo de Sajonia-Coburgo, rey de Bélgica. En aquel momento, Victoria tenía tan solo 11 años, pero ya demostraba algunos indicios de su obsesión. Comía demasiado y muy rápido, mientras su asesor Lord Melbourne tomó cartas en el asunto, reprendiéndola y reduciendo las porciones de sus platos. Sin embargo, Victoria I contestaba tajantemente: «No puedo dejar de comer, siempre tengo hambre». Ok, la situación se repetía a diario. La reina Victoria I durante los desayunos solía comer chuletas de cordero y patatas, pan tostado y bizcochos. Y en el almuerzo volvía a comer chuletas de cordero acompañadas con espárragos, aves, arroz y frutas. Y bueno, para la cena ya no pedía chuletas. Pero pedía huevos hervidos, pollo, roast beef, flan, fiambres, tartas y frutas. Sí, esa era la dieta diaria de la reina. Y claro, durante los banquetes reales, su feroz hambre no menguaba, todo lo contrario. En cada celebración del Palacio de Buckingham, se servían 5 platos con 7 manjares cada uno. Victoria I comía hasta la última miga de todos ellos. Y también recurría al buffet de comida caliente para rellenar sus platos, y jamás se salteaba los postres de chocolate. Ya lo dijimos, no estamos exagerando. Ella realmente tenía un problema con la comida. Y el problema no solo era la cantidad, sino la velocidad. Los banquetes solían durar horas, pero la monarca terminaba su cena entera en menos de 30 minutos. Y claro, los demás comensales se sentían incómodos. Para ellos, comer junto a la reina de Inglaterra, lejos de ser un gusto o un honor, era una tortura. ¿Por qué? Bueno, a todos se les servía su cena después de la reina, y cuando ella terminaba, se retiraban todos los platos para el siguiente servicio. Pero por lo general, cuando Victoria I regresaba a su alcoba, sus mayordomos debían contactar a su doctor, James Reed, para que éste calmara los dolores de estómago y la hinchazón de su majestad. Victoria I comía tanto que no podía dormir por las noches y no podía ejercer sus labores con normalidad durante la mañana siguiente. El doctor Reed, su médico, le aconsejaba beber un brebaje hecho con leche y trigo. Victoria I era una paciente bastante problemática. Ella bebía el remedio, pero ni bien el médico se retiraba, les ordenaba a sus sirvientes que le llevaran carne salada y helado. Según los testimonios del doctor Reed, en una ocasión después de una pesada cena en donde Victoria gozó de un copioso pudín, pensó que la reina estaba teniendo un ataque al corazón, pero no era eso. Solo estaba teniendo, flatulencias. Sin embargo, el reinado de Victoria I estuvo signado por varias crisis y medidas políticas nefastas que, por lo general, quedan en el olvido. Durante el reinado de Victoria I ocurrió la gran hambruna de la patata en Irlanda. Ocurrió entre 1845 y 1849. Fue un periodo de inanición, enfermedad y migraciones masivas en Irlanda.
Y es que gran parte de la población dependía exclusivamente de la cosecha de la papa. De repente, apareció un hongo llamado tizón tardío. Este hongo provocó una plaga que se extendió por todos los cultivos irlandeses en cuestión de semanas. Y en este escenario la economía de las familias se vio seriamente deteriorada. La situación era sumamente grave. Sin embargo, la corona, comandada por Victoria I, decidió hacer oídos sordos y mantenerse distante del conflicto. Así, la monarquía no hizo absolutamente nada para aliviar la crisis y abandonó a su pueblo. Los irlandeses no tenían escapatoria, era emigrar o morir. Y 1 millón emigraron, y el otro 1 millón fallecieron. Y mientras, la reina estaba disfrutando de su banquete real. Pero no nos equivoquemos, la reina Victoria I no siempre se mantuvo neutral sin accionar. Victoria I fue la monarca que presidió la expansión del imperio de Gran Bretaña durante el siglo XIX. Prácticamente Gran Bretaña se convirtió en un pulpo que deseaba mantener bajo sus tentáculos todos los países del mundo. Su poder se fundamentó en una relación de dominio total. Los ingleses llegaban a tierras nuevas, explotaban sus recursos y esclavizaban a las personas de los territorios colonizados. Victoria I no solo sabía lo que hacía el gobierno inglés, sino que también dio el visto bueno. Desde sus ojos, los ingleses le estaban haciendo un favor al mundo. Estaban llevando prosperidad y la cultura inglesa a los demás territorios. Victoria I no solo instauró el miedo en el exterior, sino también dentro de las fronteras de su propio país. En el momento en que los movimientos obreros decidieron luchar por mejorar sus condiciones laborales, el gobierno con Victoria I en la cabeza decidió responder con medidas represivas. En vez de un salario más elevado, los obreros volvieron a sus hogares con moretones en los ojos. Sí, las mujeres, por su parte, no recibieron moretones de parte de la reina Victoria I, pero tampoco atención. A pesar de que Victoria I era una mujer que ocupaba una posición de poder, no fue activa en la lucha de los derechos por las mujeres. Durante su reinado, las mujeres siguieron siendo ciudadanas de segunda clase, sin derecho al voto o a la educación superior. Mientras, continuamos descubriendo sus diabólicos vicios. Los expertos aseguran que los registros históricos indican que la monarca inglesa sufrió de varios problemas de salud mental a lo largo de su vida, que impactaron no solo en su personalidad, sino también en su gobierno. Uno de los problemas de salud mental más conocidos de Victoria fue su lucha con la depresión. Victoria experimentó episodios recurrentes de depresión a lo largo de su vida, especialmente después de la muerte de su esposo, el príncipe Alberto, en 1861. La muerte de su media naranja hundió a Victoria en un profundo duelo que la afectó como nada antes. Después de decirle adiós a Alberto, decidió tomarse un descanso de sus deberes reales. El descanso fue más extenso de lo que se planeaba. Fue un periodo triste y trágico. Victoria sufría de periodos prolongados de tristeza, llanto y aislamiento, lo que la llevó a abandonar la corona durante mucho tiempo. Recién pudo reponerse y reincorporarse a su rol años más tarde. Además de la depresión, Victoria también experimentó ansiedad y nerviosismo en ciertas situaciones. Su ansiedad estaba vinculada a las cuestiones sociales. Sí, parece increíble, pero lo cierto es que una persona con semejante exposición social como es la reina de Inglaterra se sentía incómoda en eventos sociales y ceremonias oficiales. Odiaba asistir a eventos donde hubiera personas y muchas veces se ausentaba. ¿Cenas con políticos? ¿Eventos con otros reyes? No. Victoria prefería estar sola en su palacio con su familia. Además, Victoria se irritaba fácilmente y se preocupaba en exceso si hasta el más mínimo detalle no salía como lo planeado. Claro, la particular personalidad de la monarca tiene una explicación. Victoria no nació de un repollo, sino que fue criada por su madre, la duquesa de Kent, que era conocida por tener una personalidad dominante y ser bastante sobreprotectora. La crianza que tuvo la pequeña Victoria al parecer dejó profundas marcas e influyó en la ansiedad y en el nerviosismo que experimentó la reina durante su vida adulta. Pobre Victoria, imagina ser reina y tener pánico escénico. Y eso no es lo peor de todo. En aquella época, el tratamiento de los problemas de salud mental era limitado. No existían pastillas o remedios que le ayudaran a sobrellevar el difícil momento. Victoria simplemente debía tomar fuerza y esperar que la ceremonia terminara rápido. Inmediatamente después, corría a resguardarse a su lugar seguro, el palacio. ¿Sabías esto? ¿Conocías alguno de estos datos sobre la reina Victoria de Reino Unido? ¿La historia de qué otra reina te gustaría conocer? ¿Qué te parece que nos dejas saber en los comentarios? Y mientras lo haces, no olvides ver uno de estos otros videos de nuestra sorprendente y muchas pero muchas veces bastante dominante y sobreprotectora historia. Hasta la próxima.